El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. La UNESCO ha declarado la festividad mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los orígenes de la celebración del Día de Muertos en México son anteriores a la llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las civilizaciones mexica, maya, purépecha y totonaca. Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3000 años y todos ellos tienen creencias similares en cuanto al destino del alma después de la muerte. Los antiguos mesoamericanos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado de acuerdo al tipo de muerte y no por su comportamiento en la vida. Pero primero, independientemente de la forma de la muerte, los individuos tenían que ser devorados por Tlaltecuhtli, señor o señora de la tierra, es decir, ser comidos por ella real y simbólicamente. Poseedora de enormes dientes y colmillos, su función primordial era devorar la carne y sangre de los muertos. Una vez que el individuo era devorado, pasaba a la matriz, en donde ocurría un rito de paso por medio del cual la esencia del individuo muerto sería parida para que pudiera emprender el viaje hacia el destino que se le había deparado. De allí que la diosa tenga las piernas abiertas en posición de parto. Los que morían ahogados iban al Tlalocán o paraíso de Tlaloc. Al Tlalocán se le consideraba un lugar de verano constante al que iban todos aquellos muertos en asociación con el agua. Ahogados, hidrópicos, leprosos, por un rayo, etc. Allí residía Tlaloc y sus ayudantes, los tlaloques. Los niños muertos iban a un lugar llamado Chichihuacuauco, donde había un árbol de cuyas ramas goteaba leche para que no pasaran hambre. El Mictlán estaba destinado para todas las personas que morían de muerte natural. Según los mexicas, cultura dominante en Mesoamérica cuando llegaron los españoles, para alcanzar el descanso eterno, el difunto tenía que hacer un duro viaje desde la tierra a Mictlán. En esta tarea recibía la ayuda del guardián del más allá, Xolotl, perro gigante. El Mictlán estaba dividido por 9 niveles o regiones, 8 tenían retos, y en el 9º, Chicunamictlán, los muertos podían alcanzar el descanso eterno. Habitando el Chicunamictlán, el lugar más profundo del inframundo, se encontraba el rey del Mictlán, Mictlantecutli, señor de la muerte, y la reina Mictecacihuatl, señora de la muerte. Transcurridos 4 años de pruebas, la vida errante de los difuntos había terminado. Podía atravesar un ancho y caudaloso río montado en su perro. El muerto podía presentarse ante Mictlantecutli para liberar el tonali, su alma, y así alcanzar el descanso eterno. La muerte más deseada por los antiguos mexicanos era en combate o en sacrificio, pues quienes morían así iban al Tonatiuhichan, o paraíso del sol, y tras 4 años regresaban a la vida en forma de colibrí. Además de los guerreros, este destino privilegiado tras la muerte era para las mujeres muertas en parto. Los antiguos mexicanos no realizaban altares o ofrendas como los que conocemos actualmente y que forman parte del festejo del Día de Muertos. Las ofrendas formaban parte más bien del rito funerario, es decir, no se colocaban en una fecha especial después de la muerte de la persona, sino formaban parte de su entierro. Al difunto lo enterraban con joyas y ropajes, con vasijas con alimentos, agua y otros elementos que podrían servirle al ánima en su camino al Mictlán. Los cadáveres también eran enterrados con perros que servían de guía para el viaje al inframundo, y en el caso de los gobernantes o personajes de clases privilegiadas, se les enterraba con sus esclavos para que lo acompañaran en su camino. Los mexicas adornaban las tumbas de sus difuntos con ramos de pequeñas flores amarillas llamadas tonalxochitl, porque creían que poseía la habilidad de guardar en sus corolas el calor de los rayos del sol, y de esa forma iluminaría el camino de regreso de sus difuntos, pero con el paso del tiempo la cambiaron por una flor con más pétalos que sería el cempasúchil. El festejo del Día de Muertos durante el 1 y 2 de noviembre es netamente católico, pues los antiguos mexicanos tenían otras fechas para el culto a la muerte. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba el 9º mes del calendario solar mexica, cerca del inicio de agosto. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacihuatl, conocida como la Dama de la Muerte,
esposa de Mictlactecutli, señor de la tierra de los muertos. Una de las celebraciones era el Micailhuitontli, la cual era dedicada a los niños muertos y se realizaba durante agosto, y el Hueymicailhuitl, que se realizaba en septiembre. Esta última era considerada como la gran fiesta de los muertos. Ambas celebraciones duraban 20 días. La muerte era tan importante para los mexicas que en su calendario uno de sus días era Miquistli, que significa muerte. Incluso se consideraba que si un niño nacía en el día Miquistli era señal de buena fortuna, aunque era necesario hacer sacrificios de codornices en su honor. Cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI, trajeron sus propias celebraciones del Día de Muertos cristianas y europeas, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. En ceremonia llevada a cabo en París, Francia, el 7 de noviembre de 2003, la UNESCO distinguió a la festividad indígena de Día de Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal, donde estaremos tratando diferentes temas prehispánicos. Nosotros nos dedicamos al arte y diseño prehispánico en papel amate. En la descripción te dejamos nuestras redes sociales y nuestro enlace de Amazon, para que puedas adquirir alguno de nuestros productos.